Hola, soy Aurelio Benítez y este es el Ministerio Voz Internacional. Estamos desarrollando series de conferencias donde divulgamos temas bíblicos, científicos y de actualidad. El tema que nos ocupa hoy es el número de la bestia, que encontramos en Apocalipsis 13:18 y lo vamos a leer a continuación. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No vamos a estar estudiando el misterio de las 7 cabezas y los 10 cuernos y todo este misterio apocalíptico de esta famosa bestia, sino específicamente el número de la misma. En los eventos, en los seminarios donde enseñamos, en diferentes actividades que tenemos, las personas nos hacen constantemente la pregunta de si el número de la bestia es el 666 o el 616. A partir de este nuevo fenómeno del chip que se pone debajo, el VeriChip que se pone debajo de la piel en la mano derecha o en la frente, el programa de salud que está por aprobarse en la administración del presidente Obama, diferentes sectas religiosas que se marcan con el 666, sean sectas de origen satánico o sectas de tendencia cristiana, para hacer distinción entre ellos y el resto de las comunidades cristianas. Y también tenemos información muy fragmentada, información incompleta en el internet específicamente sobre este tema. Las personas siguen preguntándose cuál sería el número, si el 666 o el 616. ¿Cómo podemos saber cuál es el verdadero número de la bestia? ¿Cómo podemos saber si es el 666 o el 616? Recordemos que en los primeros siglos de cristianismo los materiales, los manuscritos se preservaban en materiales como el papiro, el pergamino y otros materiales más. Estos materiales se corrompían fácilmente, envejecían o se deterioraban con el paso del tiempo. También había otros fenómenos. Algún papirólogo en una de sus obras cuenta que había en el desierto de Egipto unas hormigas blancas que se iban comiendo los papiros que estaban enterrados, que con el paso del tiempo quedaban enterrados, se los iban comiendo y se deterioraban los manuscritos. La patrística, la crítica textual, la papirología y la historia son algunas de las ramas científicas que nos ayudan a encontrar estos temas que la gente está constantemente preguntando. Tenemos el caso de la papirología, que es una rama científica que enfoca todos sus esfuerzos al descubrimiento, la compilación, la restauración y la decodificación de los manuscritos preservados en materiales como el papiro. Tenemos también la crítica textual. ¿A qué se dedica la crítica textual? Ella busca encontrar o restaurar el texto bíblico que más se aproxima a los originales. Como casi todos saben, los originales, los primeros manuscritos, escritos por primera vez por los apóstoles, ya no los tenemos, o por lo menos no se han encontrado. ¿Por qué? Porque estaban escritos en materiales que se deterioraban fácilmente. Por esa razón, la crítica textual estudia los miles y miles de papiros, manuscritos unciales, manuscritos minúsculos, leccionarios, también las antiguas versiones, y estudia la patrística. ¿Qué es la patrística? Es una rama científica que se enfoca en el estudio de los padres de la iglesia y sus obras literarias. ¿Qué pasaba? Que los padres de la iglesia de vez en cuando en sus obras citaban textos bíblicos de memoria o simplemente citaban los textos bíblicos, y esto nos ayuda a comparar con los manuscritos que son los testimonios más directos. Estudiar a partir de varias disciplinas, es decir, temas que deben ser estudiados de manera multidisciplinaria, nos va a ayudar a aprovechar, a enriquecernos de las investigaciones de las varias disciplinas que constantemente están sacando a la luz los últimos descubrimientos. Para eso vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un recorrido por algunos manuscritos, algunos papiros y algunos códices que tenemos también en los primeros siglos de la iglesia. Tendríamos el caso del 616 y el 666. Debemos recordar que en la antigüedad, las lenguas antiguas, cuando escribían los números, lo hacían a través de letras. Y en algunos casos, como encontramos también en el códice Efrén, por ejemplo, lo hacían
con palabras completas. El 616 tiene su correspondencia con la letra Ji, la letra Iota y la letra Stigma. La letra Ji representa el número 600, la letra Iota representa el número 10 y la letra Stigma representa el número 6. Esta letra Stigma, esto no es una capa final, ni tampoco es una sigma. La sigma sería el número 200. No, la letra Stigma es una letra obsoleta que se usó en el alfabeto griego en el siglo VI, siglo VII antes de Cristo, pero es una letra obsoleta, fue sacada del alfabeto y se siguió usando como número 6, como numeral 6. Y es así que lo tenemos aquí en este papiro, específicamente el 115. El número 666 tiene sus correspondientes letras, como es el caso de la Ji, el número 600, la Xi, el número 60, y la letra Stigma, la letra obsoleta que ya hemos mencionado, que es el número 6. Estas dos letras son las mismas, aunque parecen diferentes. En este caso tienen diferente caligrafía, pero son la misma letra Stigma que representa el número 6. Comencemos por el número 616. La variante de lectura 616 está testimoniada en el papiro 115. Es un papiro muy importante, es muy antiguo, pero no es el papiro de Apocalipsis más antiguo que tenemos. El papiro 115 proviene de Egipto y fue copiado en el siglo III después de Cristo. Aproximadamente en el año 250 o 275, algunos de estos años, u otros entre el 250 y finales del siglo III. El papiro 115 contiene la variante de lectura 616. El carácter textual de este papiro, es decir, las características del texto de la escritura, se alinean con el códice alejandrino y con el códice Efrén. Estos dos grandes códices son los mejores testimonios que tenemos del libro de Apocalipsis, según los especialistas, según los papirólogos, los críticos textuales. Ellos dos fueron copiados en el siglo V después de Cristo. Son códices, los códices son compilaciones unidas, son como los libros modernos, pero eran compilaciones de casi todos los libros de la Biblia y algunos otros libros que no tenemos dentro del canon bíblico. Así que el papiro 115 se alinea con el códice alejandrino y con el códice Efrén. Él también es un códice, pero en material de papiros. Pero hay una curiosidad, que aunque él se alinee con estos dos grandes códices, que son los mejores testimonios de Apocalipsis, el códice Efrén contiene el número 616, pero el códice alejandrino no contiene esa variante de lectura. ¿Cuál contiene? El códice alejandrino contiene el 666. Eso es una curiosidad que vamos a tener en la mente cuando discutamos otros temas. Tenemos estos papiros estos códices, se escribieron en el siglo V después de Cristo, los dos. No son los testimonios más antiguos, pero son códices muy importantes. El 666 aparecen testimonios como el papiro 47, que es conocido también como el Chester Beatty 3. Es un códice de papiros, proviene de Egipto, al igual que este. Él contiene los capítulos 9 al 17 de Apocalipsis y fue copiado en el siglo III después de Cristo, igual en la misma época que el papiro 115. El papiro 115 también es conocido como el Oxyrhynchus 4499. Ambos fueron copiados en el siglo III, en la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Pudiera ser en el año 250, año 275, 280. En algunos de estos años ellos fueron copiados y ambos ya son los primeros testimonios en la papirología de estas variantes de lectura. El papiro 47, el carácter textual de este papiro, las características del texto del manuscrito se alinean con el códice sinaítico. El códice sinaítico, al igual que estos grandes códices, es muy antiguo. Estos dos son del siglo V después de Cristo, pero el códice sinaítico fue copiado en el siglo IV, probablemente en la primera mitad
del siglo IV después de Jesucristo. Este es tan antiguo como el Códice Vaticano. Pero ¿por qué no usamos el Códice Vaticano para saber si es el 616 o el 666? Porque el Códice Vaticano no contiene el libro de Apocalipsis. Por eso lo estamos excluyendo en este debate. El Códice Sinaítico del siglo IV después de Cristo también es un códice muy importante, pero él contiene la variante de lectura 666. Así que este número, que es el que tradicionalmente casi todo el mundo conoce o acepta, está contenido en el papiro 47, que es muy antiguo, del siglo III, en el Códice Sinaítico, y también está contenido en uno de los dos mejores testimonios que tenemos de Apocalipsis, que es el caso del Códice Alejandrino. Ellos tienen el 666. Así que tenemos dos papiros muy antiguos que datan del siglo III y son el papiro 115 o Oxyrhynchus 4499 y el papiro 47 o Chester 23. Los dos están ya bien testimoniados con sus dos variantes de lectura desde el siglo III después de Jesucristo. Ellos no son los papiros más antiguos, porque tenemos el papiro 89, que es un fragmento del Apocalipsis, que los especialistas, papirólogos, lo han datado del siglo II después de Cristo. El 89, según los especialistas, sería más antiguo que el papiro 115 y que el 47. Y tenemos otros testimonios del libro de Apocalipsis, son fragmentos muy antiguos también, ya no más antiguos que el papiro 115 o el 47, pero son también bastante antiguos, datan del siglo IV, siglo V, algunos del siglo III, siglo VII también. Así que este es el panorama que tenemos en la papirología y en los códices también, y la crítica textual ha seleccionado estos estudios para que tengamos en cuenta que la variante de lectura ya está bien testimoniada desde el siglo III después de Jesucristo. Vamos a acudir a otra rama científica de la crítica textual. Y en este caso no necesariamente vamos a hablar de papiros y de pergaminos, sino que vamos a hablar de una obra muy importante que se desarrolló, se escribió en el segundo siglo después de Jesucristo por un obispo bastante conocido, y en este caso Ireneo de Lyon. Ireneo era un obispo de una región que hoy conocemos como Francia, la región de Francia. Escribió un libro en el año 180 después de Cristo que se llamaba Contra Herejías. ¿Qué es Contra Herejías? Es una especie de manual, por petición de un amigo suyo, escribe acerca de las sectas gnósticas que se conocían desde finales del primer siglo y en el transcurso del segundo siglo. Es así que en el año 180 después de Cristo, cuando Ireneo de Lyon escribe su obra Contra Herejías, ya tenemos un abundante testimonio de las sectas gnósticas de aquellos tiempos y de algunos fenómenos que ocurrían en el marco de estas sectas y también de los escribas que copiaban los manuscritos bíblicos. Ya en el año 180 tenemos testimonios de las variantes 666 y 616. ¿Por qué lo sabemos? Porque Ireneo de Lyon está diciendo que apareció el 616 por error de un escriba, y estos errores eran comunes cuando las letras se escribían, los números se escribían con letras, como habíamos mencionado en el cartel anterior. Ireneo dice que el 616 aparece por error de un escriba y que ese número, esa variante de lectura no estaba en las mejores copias o en los manuscritos más antiguos. ¿Cuál variante de lectura aparecía en los manuscritos más antiguos? Según Ireneo de Lyon, el 666. Él asimismo lo dice en su texto, que el 666 está contenido en las copias genuinas y antiguas. Y también lo testimoniaban aquellas personas que habían visto cara a cara a Juan. No sabemos si Ireneo se está refiriendo a Policarpo de Esmirna o a otro padre apostólico.